a utilizar cristiana con la creación que el Papa Francisco compuso al final de la encíclica Laudato Si, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor unitrino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte con la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Vamos a explicar ahorita la dinámica que vamos a tener hoy, el trabajo que vamos a desarrollar en estas 2 horas. Así que le agradezco a Johanna que nos explique. Okay, buenos días a todos. Gracias por conectarse el día de hoy en nuestra primera sesión en línea. Bueno, el padre David estará haciendo la presentación. Se pueden ir, si gustan, se pueden ir presentando, o sea, en el chat, pueden ir anotando de cuál parroquia vienen. Y si tienen preguntas, bueno, las dejamos para el final. Puede ser que las anoten en el chat o bien pues se la dejan por ahí anotada y hacemos las preguntas al final cuando tenemos el apartado propiamente para que puedan hacer las preguntas, para dejar al padre exponer seguido la presentación del día de hoy. Gracias, Johanna. Vamos a iniciar usando la pizarra para repasar algunas cosas que ya en años anteriores hemos comentado en nuestras formaciones, y siempre es bueno volver atrás un poquito y tomar impulso desde allí. Ya no me acuerdo hace cuánto, creo que en el 2017, si la memoria no me falla, cuando empezábamos los procesos de formación en la arquidiócesis, en esta etapa que me ha correspondido dirigir el Departamento de Pastoral Social, habíamos hecho una precisión para tratar de comprender la doctrina social de la Iglesia desde 2 grandes ámbitos. El primero es que la doctrina social de la Iglesia es, sobre todo, una espiritualidad cristiana. Y con espiritualidad cristiana queremos decir que corresponde a un estilo de vida cristiano, en el que las personas, hombres y mujeres, nos interesamos por las cuestiones sociales como una parte esencial de nuestra vida de fe. Nada más aquí quiero precisar que esa espiritualidad cristiana tiene que ver con el compromiso que nosotros tenemos como creyentes para transformar desde el reino de Dios y sus valores la vida de todos los días. Entonces, la doctrina social de la Iglesia es una espiritualidad cristiana, un estilo de vida cristiano.
de ese estilo de vida que existe incluso desde el Antiguo Testamento, y aquí quiero dar a memoria las palabras del Papa San Juan Pablo II en aquella encíclica sobre la llegada del tercer milenio, tercio milenio adveniente, número 13, cuando el Papa habla de la necesidad en el cambio de milenio, hace 20 años, ¿verdad?, de condonar deudas a los países más empobrecidos por parte de los países más ricos. El Papa trae a la memoria las leyes jubilares que están contenidas en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio. Y el Papa dice que ya esas leyes jubilares, ¿verdad?, el descanso de la tierra cada 7 años, la condonación de las deudas cada 50 años, cada serie de 7, ¿verdad? 7 por 7, 49, el siguiente año venía un año jubilar de 50 años, allí se le perdonaban las deudas a todo el mundo, y el Papa dice, aunque no tenemos certeza que se llevaran a la práctica alguna vez, ya esas leyes constituían una auténtica doctrina social. Entonces, la raíz de este estilo de vida viene desde el Antiguo Testamento. Ese estilo de vida propicia, ¿verdad?, una parte importante de la doctrina social de la Iglesia, que es aquello que nosotros llamamos pensamiento social de la Iglesia, y en el pensamiento social de la Iglesia está el magisterio social del Papa y de los obispos sobre temas sociales. Por ejemplo, ayer que conversaba con Monseñor Daniel Blanco, obispo presidente de Pastoral Social Cáritas para Costa Rica, a raíz de una cooperación que terminamos de fraguar ayer, después les cuento de eso al final. Yo le decía, bueno, en el magisterio social costarricense habrá que colocar sus homilías del 1 de mayo tras anterior, que generó cierto eco en la prensa. Eso es magisterio social. El magisterio social es una parte de la doctrina social y son los documentos de los papas y los obispos, pero ese magisterio no agota toda la espiritualidad cristiana que nos compromete en la doctrina social a vivir intentando transformar la realidad por la acción pastoral, ¿verdad?, en la que vivimos. Es decir, el magisterio es una parte importantísima de la doctrina social de la Iglesia, pero no se agota, porque si dijéramos que el magisterio es la doctrina social, nosotros tendríamos que decir que arrancó la doctrina social de la Iglesia con Rerum Novarum en 1891, la encíclica del Papa León XIII sobre la industrialización europea y la cuestión obrera. Y eso no es cierto. Los cristianos, las cristianas que vivieron antes de 1891, desde los inicios de la vida de la Iglesia, y los hombres y mujeres comprometidos con la justicia, pienso en los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, también vivieron una suerte de doctrina social, decía el Papa San Juan Pablo II. Primera precisión, la doctrina social de la Iglesia tiene un estilo de vida que se plasma en unos documentos. No todo está en los documentos, pero tiene este estilo de vida. La segunda cosa que yo quisiera precisar es que en esa doctrina social de la Iglesia, vamos a usar el borrador porque la pizarra es chiquitita y si no, no nos alcanza, ¿verdad? Vamos a usar el borrador. En esa doctrina social de la Iglesia, al menos han habido dos grandes corrientes de temas. La primera de ellas es la cuestión obrera. Con ella inicia el magisterio, ¿verdad? El magisterio social, la cuestión obrera. Entonces, en este gran filón de temas, tenemos que ubicar aquí en la cuestión obrera a la primera expresión del magisterio social, Rerum Novarum. También a los 40 años de Rerum Novarum, 40º año,
También, después de Rerum Novarum, 40º año, tenemos que ubicar aquí en la línea de tiempo, ¿verdad? En 1891. Después tenemos que ubicar aquí, en esta gran fila de la cuestión obrera, tenemos que colocar en nuestro camino, ¿verdad? Documentos como centésimos años a los 100 años de Rerum Novarum, entonces 1991. Tenemos que ubicar aquí también Laborem Exercens de San Juan Pablo II, estas dos, ¿verdad? Sobre el trabajo humano. El final de esta encíclica es una expresión riquísima de aquello de la espiritualidad cristiana. Se llama Espiritualidad para los hombres y mujeres del trabajo, el último capítulo. Entonces tenemos una primera gran fila de temas, cuestión obrera. Una segunda gran fila de temas que tiene que ver con el desarrollo y entonces en esa gran fila de segundos temas del desarrollo nosotros tendríamos que ubicar aquí a una encíclica de los años 60 del siglo pasado, Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos, 1967, San Pablo VI, que nos regala una definición de desarrollo tan vigente hoy. El desarrollo es el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. Pensemos en todo lo que nos está evidenciando esta época que nos tocó vivir, a la que nunca nos habíamos enfrentado. ¿Sí? Pensemos en cómo vemos el tema de las cuarterías, por ejemplo, el tema de los migrantes, que muchas veces se nos olvida, hasta nosotros mismos, los cristianos, que antes que migrantes son personas. Y que, perdón que lo diga así, no migran porque les da la gana, sino que intentan sobrevivir migrando para encontrar condiciones de vida más humanas. Populorum Progressio. Después de Populorum Progressio, 1967, ¿verdad? Ya dijimos el año de publicación. En esta misma fila del tema del desarrollo, el Papa San Juan Pablo II nos regala un documento sobre el desarrollo que se llama Solicitudo Rei Socialis, que se llama así en latín, pero quiere decir la preocupación por las cosas sociales. El tema es el desarrollo, del año 1987 a los 20 años de Populorum Progressio. Aquí tenemos que ubicar también un documento del Papa Emérito Benedicto XVI que se publica con ocasión de la crisis inmobiliaria y financiera del año 2008, se publica en el 2009, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. Y cuando leemos, ahora sí vamos a aterrizar, ¿verdad? En Laudato Si. Cuando leemos Laudato Si, nosotros tenemos que darnos cuenta que la podemos ubicar en esta fila del desarrollo, Laudato Si, porque el tema de Laudato Si es la cuestión ecológica a la luz de los problemas del desarrollo en el mundo contemporáneo. Padre, ahí faltan un montón de documentos, ¿sí? Porque hay otros temas, otros documentos que no se ubican en estas dos grandes filas, pero que refuerzan la doctrina social de la Iglesia y el magisterio social. Nada más voy a decir algunos, ¿verdad? 1963, crisis de los misiles con la Unión Soviética de aquel tiempo, ¿verdad? San Juan 23 publica Pacem in Terris, la paz en la tierra. Concilio Vaticano II, 1962. Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. ¿Cómo se llama en español? Gozos y esperanzas. Gaudium et Spes en latín. También de la misma época,
La iglesia es madre y maestra. Mater et magistra. Del año 63. Nosotros también tenemos que ubicar allí, en esas que no tienen un tema relacionado con la cuestión obrera solamente o con el desarrollo, tenemos que ubicar otras expresiones del magisterio, como el magisterio local de nuestros obispos. Por ejemplo, en la cuestión obrera, nosotros a nivel nacional tenemos dos grandes cartas pastorales de dos arzobispos, bueno, de un obispo y de un arzobispo, para ser más preciso, de Monseñor Bernardo Augusto Thiel Hoffman, su carta sobre el justo salario. Rerum Novarum sale en 1891, la carta del justo salario de Monseñor Thiel, 1893, apenas 2 años después de Rerum Novarum. El obispo de Costa Rica, Monseñor Thiel, toma Rerum Novarum, toma datos de la época sobre salarios y sobre tipos de cambio de moneda, porque se había dado el cambio de moneda del patrón oro, y hace una aplicación de la Rerum Novarum para hablar del justo salario del trabajador, que es una noción clave en la doctrina social de la Iglesia, debe alcanzar para satisfacer sus necesidades y las de su familia, y nos publica cartas sobre el justo salario de 1893. En los años 40, Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez publica su carta sobre el justo salario. Cuestión obrera. Dejo esto aquí para empezar ya con nuestra exposición de hoy sobre ecología integral y Laudato Si. Solo quería ubicar que la doctrina social de la Iglesia tiene muchas expresiones en los documentos, pero no se agota allí, porque es un estilo de vida de nosotros, los creyentes, que brota de la experiencia de encontrarnos con el Señor, que nos cambia la vida, que nos hace vernos como hermanos, que nos invita a ser solidarios. En Solicitud Rei Socialis del año 87, el Papa San Juan Pablo II dice que la solidaridad es la responsabilidad de todos por todos, empeñándonos en la búsqueda del bien común. Vamos a pasarnos a hablar de nuestra temática de hoy, ecología integral, Laudato Si, para que vayamos conectando con el pensamiento social de la Iglesia y con el magisterio social. Vamos a ver si me deja compartir. Estamos allí ya con la pantalla compartida de el PowerPoint que vamos a usar hoy. Ecología integral. Es un concepto clave de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y es clave porque viene a recoger toda una elaboración que desde el magisterio social la Iglesia ha venido planteando en torno a la cuestión ecológica. Y quisiera empezar por ahí haciendo un recorrido, ¿verdad? Cuestión ecológica, ¿qué es esa cosa?
de la cuestión ecológica. Así como la sociedad ha venido viviendo un proceso paulatino, lento a veces, de toma de conciencia sobre los asuntos ecológicos, lo mismo nos ha pasado en la Iglesia en torno a la ecología. Poco a poco en la Iglesia hemos tomado conciencia de los problemas que produce la acción humana, es decir, la acción suya y mía, no hay otra, no pensemos en otros humanos, en el uso, el disfrute y la explotación del medio natural y social. O sea, hay una acción nuestra en medio del medio natural y del medio social. A veces esa acción es armoniosa, otras veces es confrontativa con la creación. La cuestión ecológica tiene que ver con esa progresiva toma de conciencia. Aquí de una vez quiero precisarlo, vamos a ver con más detalle en un ratito. Cuando recién se publica Laudato Si, en el año 2015, hace 5 años, ¿verdad? Me invitan a una parroquia a hablar de la encíclica, con fuerzas vivas de la comunidad. Entonces, yo hago una presentación más extensa que esta de hoy, y luego se abre un diálogo. Entonces allí una persona de un movimiento ecologista de repente dice, bueno, le había cogido tarde a la iglesia para hablar de temas ecológicos hasta el 2015. Yo me quedé calladito, ¿verdad? Porque todavía seguía un poco la presentación y entonces no dije nada, cosa que me cuesta a veces, ¿verdad? Los que me conocen ya saben. Entonces me quedé ahí calladito y seguí con nuestra exposición, ¿verdad? El tema, y comencé a presentar que la cuestión ecológica no era algo improvisado en la vida de la iglesia, sino que cuando hablábamos de la cuestión ecológica, nosotros en la sociedad y en la iglesia teníamos una realidad, o sea, hay una manera de relacionarse con toda la creación. Esa manera de relacionarse trata de describirle a la palabra ecología, que en sus dos raíces, eco, son griegas, ¿verdad? Viene de oikos, que está aquí, y oikos quiere decir casa. Eco, oikos, casa. Logía, que tiene que ver con el estudio o los tratados que nosotros hacemos sobre la casa, siendo etimológicamente más preciso. Entonces la ecología aborda una realidad que tiene que ver con el ambiente, con lo humano, con el medio en que vivimos, con lo social, con la ecosofía, que es el pensamiento sobre lo ecológico, con la ecoética, que tiene que ver con la dimensión moral en la ecología, con la ecoteología, una rama de reciente desarrollo, la teología sobre la creación para nosotros los creyentes cristianos, y sobre la casa común que tenemos. Ya usted va entendiendo por qué Laudato Si se llama sobre el cuidado de la casa común, cuestiones atinentes al desarrollo. Entonces tenemos una palabra, ecología, que tiene que ver con la casa. De esta palabra, oikos, y la traducción a eco viene también economía, que tiene que ver con la administración de la casa. Así que tenemos una realidad con muchas palabras para hablar de lo mismo en la sociedad. Y el Papa es consciente de esa diversidad de términos que tenemos. Puntos importantes. La cuestión ecológica se vuelve un tema clave. Porque para nosotros en la vida de la iglesia no solo se trata de defender la naturaleza, algunas ramas del ecologismo se centran sobre todo en eso. Pensemos en aquellos que se llaman, entre comillas, los verdes, hasta ideológicamente desde la política. No solo tiene que ver con el cambio climático, ni con los
efectos que tiene la acción humana en la capa de ozono, sino que tiene que ver con los temas como la pobreza, el subdesarrollo, las agresiones a la vida, la globalización de la injusticia, las desigualdades, la poca justicia social, las nuevas pobrezas, como las llama Aparecida, y tantas otras situaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Por eso les decía ahora, esta semana se volvieron famosas, entre comillas, ¿verdad? Por supuesto que estoy tratando de ser un poco sarcástico, famosas las cuarterías. Y cómo la gente, yo no sé si decir vivir, sobrevive en una cuartería. Hará unos 2 años y medio que en una parroquia me invitaron a hablar del tema. Porque en su territorio las cuarterías se estaban convirtiendo en una bomba de tiempo como la que se vio esta semana. Muchos de nosotros hablamos de las cuarterías, pero pocos pensamos en por qué la gente tiene que pagar un cuarto como estos y tratar de sobrevivir ahí, en esas condiciones. Las proyecciones de los centros de investigación a nivel social en este país, estoy hablando de Costa Rica nada más, estiman que el nivel de pobreza en los hogares, que rondaba el 24-25% hasta antes de esta situación generada por COVID-19, que para mí es una única crisis, fiel al pensamiento de Francisco en Laudato Si', pero que tiene distintas expresiones, bueno, estimaban que la pobreza, que estaba en un 24-25, puede llegar al final de esta etapa de olas de contagio al 30% de los hogares. 1/3 de los hogares costarricenses estará en situación de pobreza si la cosa se complica como se nos está complicando. Voy a ser honesto, ¿a quiénes van a buscar? Esos pobres y esos nuevos pobres. ¿A quiénes están buscando esos nuevos pobres que se están generando en estos meses de pandemia y de crisis? La respuesta usted y yo la tenemos muy sencilla, ¿verdad? En la mayoría de nuestras parroquias en la arquidiócesis ha existido un aumento de las personas que solicitan ayuda solidaria, apoyo con alimentos para sobrellevar la situación en la que están viviendo. Para nosotros los creyentes, la cuestión ecológica tiene que ver también con cuestiones sociales. Lo digo de una vez, no existe una crisis ambiental por un lado y una crisis social por el otro. Para el Papa hay una sola crisis ambiental, social, económica, política, conectada cada una de sus partes, afectando la vida de personas concretas como usted y como yo. El problema ecológico es complejo, lo acabamos de decir, tiene muchos puntos de vista, muchas perspectivas y va mucho más allá de lo que pueda ser una relación de la persona con el medio ambiente o la protección de los grandes espacios naturales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la forma en que nosotros vivimos en la casa y entendemos esa vida de la casa, pero también cómo administramos la casa, que es todo el planeta. Y entonces aquí pienso, eso es tema de otro día, ¿verdad? Para no entretenerme, en cómo aquel papel que el libro del Génesis nos da a nosotros en la creación, siendo el punto culminante de la creación, cómo ese papel tiene que ver con el peso de la responsabilidad que tenemos todos los habitantes del planeta en el cuidado de la casa común. Entonces aquella frase que el Génesis nos dirige a todos y todas, crezcan, multiplíquense, dominen la tierra, es un asunto de responsabilidad mayúscula para nosotros las personas, al ser el culmen de la creación. Y digo responsabilidad para conectar con la definición de solidaridad que les decía hace un ratito de solicitud Rei Socialis. La solidaridad es sentirse responsables todos de todos.
A ver, no es que el asunto de las cuarterías, no es que el asunto de los migrantes, no es que el asunto de los nuevos pobres no me interesa como creyente. Es que en alguna medida, voy a decirlo con las palabras del yo confieso, por acción o por omisión, usted y yo decimos he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por obra o por omisión, usted y yo tenemos algún porcentaje de responsabilidad en las situaciones que estamos viviendo. Claro, por supuesto, yo comprendo, y lo ponía un día de estos en mi Facebook personal, que el asunto que estamos viviendo en esta época de pandemia no es solo un tema de resorte individual y personal. Es que usted y yo, doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Somos seres sociales. Es decir, establecemos relaciones con otros, como nosotros, con el medio en el que vivimos, con toda la creación, con nosotros mismos. Y por supuesto, en perspectiva creyente para usted y para mí, con Dios. Somos seres relacionales. Y de la forma de esas relaciones, así vamos a vivir en el medio ambiente y vamos a cuidar o no de la casa común, pero también vamos a cuidar o no de los hombres y mujeres nuestros hermanos. Sin importar quiénes son ellos, de dónde vienen. Por eso, la ecología integral está relacionada profundamente con la espiritualidad que brota de una parábola como la del buen samaritano, que nos urge a cuidarnos. Una primera etapa en la cuestión ecológica del magisterio social va del Papa León XIII, con Rerum Novarum, al Papa Pío XII. En esta época, de 1891 a 1958, los papas se refieren al orden de la naturaleza. Es decir, la naturaleza tiene un orden que procede de la acción de Dios en ella. Además, insisten los papas en que todos los bienes creados están al servicio del ser humano. De allí se desprende un principio de la doctrina social de la Iglesia que se llama el destino universal de los bienes. El destino universal de los bienes lo que sostiene es que Dios creó todos los bienes de la tierra para el disfrute de todas las personas. Bueno, yo ahora decía, estamos viendo situaciones de desigualdades muy fuertes. Bueno, si esas desigualdades tenemos, entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que hay una desigual distribución del uso de los bienes y esa desigual distribución tiene que ver con un valor del pensamiento social cristiano que se llama justicia. Los papas señalan que el proyecto de Dios, donde se expresa ese orden de la naturaleza en esta época, es un proyecto armonioso, que está impreso en toda la creación, pero que esa armonía se va rompiendo por los efectos negativos del proceso científico y técnico, por la industrialización. Recordemos que están fijándose en la industrialización europea y por la propiedad privada. Entonces nos ponen a ver en esta época cómo el progreso científico y tecnológico está generando problemas en toda la obra de la creación que fue pensada por Dios para el beneficio de todos. El punto de vista de los papas en esta época es: la cuestión ecológica tiene que ver con los problemas que genera la industrialización en la creación. Es decir, ese es el punto de vista, la perspectiva con la que los papas abordan el tema ecológico. Por eso lo que aquella persona del movimiento ecologista en la parroquia que yo fui a dar la charla no era tan precisa al decir, es la primera vez que la Iglesia habla de temas ecológicos. No. La Iglesia tiene una larga tradición de tocar el tema ecológico, pero
Lo que cambia es la perspectiva con que nos vamos acercando. La segunda etapa, con los papas, tenemos que decir que va de San Juan 23 a San Pablo VI, década de los 60-70 del siglo pasado. Esa época es muy fecunda en la toma de conciencia ecológica. Por ejemplo, Mater et Magistra de 1963 entiende que el mandato bíblico domina en la tierra no encierra ningún efecto depredador. Palabras claves. Porque si usted se acuerda, hace un tiempo el Eco Católico me hace una entrevista y el título de la entrevista era ese, Depredadores de la Creación. Y ya Mater et Magistra, ¿verdad? En los años 60 dice, no es un estilo depredador, no es un efecto depredador dominar la tierra. Más bien el ser humano debe hacer un uso correcto del desarrollo que no tiene que desmerecer la dignidad humana. Y luego, Populorum Progressio, 1967, San Pablo VI dice que hay que relacionar las posibilidades humanas creadoras de recursos, los riesgos de un progreso salvaje, así lo llama, y la necesidad de que se oriente el desarrollo a la dignidad humana. Recordemos la noción de desarrollo de San Pablo VI, el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. Hay un tránsito a nivel personal y a nivel social de esas condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. Y la última de las condiciones más humanas que el Papa coloca en Populorum Progressio es la fe. Y usted se preguntará, ¿y por qué la fe de última? Bueno, porque la fe viene a plenificar a la persona. Son los años 60, ¿verdad? Del siglo pasado. Como les digo, el tema del desarrollo es un tema para una capacitación no solo de 2 horas, sino de todo un año de trabajar el tema del desarrollo. En esa misma etapa, 80ª Adveniens, la llegada de la década de los 80s, comienza a ampliar la perspectiva sobre el tema ecológico y crecen las preocupaciones en ese tema a partir de lo que el Concilio Vaticano II había dicho. El concilio había tratado sobre temas de higiene, circulación y convivencia. En 80ª Adveniens se abordan en temas como la contaminación, la disminución de reservas de agua, los desechos y el crecimiento desordenado de la urbanización. El texto que está en rojo allí dice, no es conforme a la dignidad de la persona humana la existencia de una inmensa mayoría sin recursos, fruto de un modelo de desarrollo depredador e insolidario. Son palabras de 80ª Adveniens. Entonces está apuntando el Papa a un modelo de desarrollo, palabras que se usaban en la época. Hoy día ya ni siquiera se habla de modelos de desarrollo, se habla de estilos de desarrollo. Y por ejemplo, en medio de esta situación de la pandemia, nosotros como creyentes, pienso yo, ¿verdad? Deberíamos estar cuestionándonos, preguntándonos cuál es el estilo de desarrollo que queremos para la pospandemia. Vean que evito la expresión esa, entre comillas, nueva normalidad, porque para que eso se genere necesitamos, al menos desde mi punto de vista como creyente y como sociólogo, de 2 grandes cosas. Tiempo. Tiempo para generar esa nueva normalidad y en el tiempo ir generando los hábitos, las prácticas sociales, culturales, que van a ir mostrando un estilo de vida, ojalá distinto, en esa nueva normalidad. Y digo ojalá en el sentido de la palabra es árabe, ¿verdad? Quiere decir Dios quiera, ojalá, Dios quiera, que un estilo de vida distinto. Porque el estilo de vida previo a la pandemia es el que nos ha puesto en esta situación crítica a usted y a mí. Un estilo de vida que nos cuestiona el Papa desde Laudato Si hace 5 años. Y la tercera gran etapa, ¿verdad? Antes de Laudato Si,
Va de San Juan Pablo II, 1978, hasta Benedicto XVI, 2013, ¿verdad? Al final del pontificado. Juan Pablo II comienza hablando en la Redentor Hominis, el Redentor del Hombre, que la creación gime y sufre, dañada por la contaminación y la explotación para fines industriales y militares. En Solicitud Rei Socialis, de 1987, pone de relieve la dimensión moral del auténtico desarrollo y el respeto a todos los seres de la naturaleza, especialmente aquellos recursos naturales no renovables. Además, toca temas como el problema de la vivienda y alaba las expresiones por la preocupación ecológica. En esta encíclica, Solicitud Rei Socialis, del año 87, San Juan Pablo II insiste en que nosotros desde la Iglesia no tenemos soluciones técnicas. Es decir, nosotros no podemos decir, mire, es que el estilo de desarrollo tiene que hacer esto, esto, esto y esto y esto para que la economía se reactive, para que esto. Pero allí insiste el Papa, y por eso la dimensión moral, insiste el Papa en que el aporte de nosotros es la dimensión ética. Luego Benedicto XVI va a tomar eso en Caritas in Veritate y va a decir, a raíz de la crisis financiera del año 2008, 9 y 10, ¿verdad? Porque tardó todo eso la crisis, va a decir que hemos desconectado la dimensión ética, moral, de la dimensión económica y que por eso entramos en aquella crisis. Nada más refresco la memoria, todos tenemos edad suficiente para recordar la crisis porque fue hace 12 años. La crisis surgió por especulación financiera en el área inmobiliaria. Y después nos afectó a todo el mundo. En aquella época, ¿verdad? Yo cuando daba capacitaciones a trabajadores agrícolas les decía, a ver, esta crisis lo que demuestra es que estamos tan conectados a nivel económico que un estornudo, a propósito usaba ese ejemplo en aquella época, ¿verdad? No estaba pensando en el COVID, un estornudo en Estados Unidos es un fuerte resfrío en Costa Rica que nos pone en cama varios días. Y una neumonía, ese era el ejemplo que yo usaba en aquella época, ¿verdad? Una neumonía en los países africanos o en las zonas más empobrecidas de América Latina. Ahora, pensemos cómo esta pandemia nos puso en crisis a todo el mundo, con distintas intensidades. Por eso de que andamos montados en el mismo barco es una expresión un poco engañosa. No, yo creo que estamos en el mismo mar en tempestad. Algunos en un crucero 5 estrellas, otros en una barca de motor de combustible y otros en un bote de remos. Y el mar está tempestuoso. Entonces, esas desigualdades, esas diferencias, el Papa las aborda desde la temática del desarrollo en el año 87. En centésimos años, a los 100 años de Rerum Novarum, 1991, el Papa alude a los hábitos de consumo y al estilo de vida materialista. Ojo, aquí hay dos cosas interesantes. Hábitos de consumo es parte de la actividad económica. Si uno no consume, nadie va a producir más. La actividad económica, en su acepción más clásica, tiene 3 grandes momentos: producción, circulación y consumo. Y el estilo de vida. Tiene ahí el apellido materialista, ¿verdad? Pero el estilo de vida, a ver, nosotros tenemos un estilo de vida que hay que estar revisando, relacionando ambos con la cuestión ecológica e indicando que en la destrucción del ambiente natural hay un error antropológico. Nada más hago el clic, ¿verdad? ¿Cómo se llama el capítulo 2 de Laudato Si? Crisis humana o raíz humana de la crisis ecológica. Así se llama el capítulo. Entonces los papas desde Juan Pablo II comienzan a poner la mirada en que tiene que ver con la forma de ser persona y el tipo de ser persona que estamos forjando en sociedad. Perdón que se me salga el sociólogo que soy. Lo que pasa con la creación. En 1995, en Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, el Papa Juan Pablo II indica que corresponde al ser humano cuidar el ambiente que Dios puso al servicio de su dignidad personal y de su vida. Si no cuidamos el ambiente, entra en crisis la dignidad personal y la vida toda. Por eso ya ustedes me han escuchado a mí insistir en que nuestra opción pro vida como creyentes
debe ser una opción pro vida amplia, una opción pro vida que nos permita a nosotros pensar, sí, en los no nacidos, pensar también en los adultos mayores. Voy a ir diciendo poblaciones, ¿no? Y rostros concretos. Yo quisiera que usted se imagine los rostros. Pensar en nuestros hermanos y hermanas adultos mayores en situación de calle. No sé, ¿verdad? No tenemos ningún centro especializado de atención a personas en situación de calle más que el albergue que ayer salió en las noticias y que es momentáneo. Entonces, comenzar a pensar en esos rostros concretos que tiene nuestra vida en sociedad. También nuestra opción pro vida debe hacernos pensar en los niños y niñas, en los jóvenes que dejan la educación formal, no porque quieren, sino porque las condiciones de su entorno familiar les impide seguir estudiando. También tenemos que pensar en las personas que hoy están perdiendo el empleo. Si ustedes vieron la última muestra de la encuesta continua de empleo, se hablaba de que del año pasado a este año, en el periodo de los 12 meses, hubo un incremento de 100,000 personas desempleadas. A mí me gusta hacer esas comparaciones, aunque parezcan tontas, ¿verdad? 100,000 personas son 3 estadios nacionales llenos. Y un estadio nacional lleno, cuando la selección juega y se llena, nos complica la existencia, ¿verdad? En ese recorrido y en esta etapa tercera hay un hito importantísimo. El mensaje de San Juan Pablo II para la Jornada Mundial de la Paz del año 1990. ¿Por qué es un hito importante? Porque es el documento, probablemente el documento más importante y completo que se haya publicado en esta etapa acerca de la relación entre la cuestión ecológica y la Iglesia Católica. En él, la Iglesia se une a la opinión pública, a los responsables y a cuantos están preocupados por estudiar estas cuestiones del medio ambiente. Ella quiere contribuir a la formación de una conciencia ecológica, así lo dice el documento, y favorecer el estudio y la ejecución de programas concretos. 1990. Perdón que insista tanto, no es que llegamos tarde, es que tenemos distintos puntos de vista en torno a la cuestión ecológica y cómo hemos ido creciendo en la conciencia ambiental. El documento dice así: aunque no compartan su misma fe, la Iglesia se une al esfuerzo común y a unos objetivos en los que se respete la vida y el sentido de la integridad de la creación. La Iglesia también denuncia la existencia de aquellas situaciones en las que la producción prevalece sobre la dignidad del trabajador y los intereses económicos se anteponen al bien de las personas. 1990. Si nosotros tomáramos ese parrafito de 1990 del Papa San Juan Pablo II en el mensaje de la Jornada Mundial por la Paz, que se celebra el 1 de enero. A ver, usted y yo estamos pensando más en que tuvimos la noche del 31, amanecimos leñateados por la trasnochada, hay que ir a misa el 1 de enero si no fuimos el 31 porque es de precepto, y ni siquiera los curas nos acordamos de la Jornada Mundial por la Paz que se celebra el 1 de enero, porque ese día en la liturgia celebramos a Santa María, Madre de Dios. Pero si nosotros tomáramos ese parrafito que está allí en pantalla y pensáramos en el hoy que nos está tocando vivir y reflexionáramos cómo hay situaciones que prevalecen sobre la dignidad del trabajador, que hay intereses económicos que se anteponen al bien de las personas, y que también hay hombres y mujeres que no creen lo que nosotros creemos, pero que están en un esfuerzo porque se respete la vida, se cuide la integridad de la creación. El Catecismo de la Iglesia, 1992, numeral 2415, dice: los animales como las plantas y los seres inanimados están naturalmente destinados al bien común de la humanidad, pasada, presente y futura. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al ser humano sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de vida del prójimo
incluyendo las de las generaciones venideras, exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Y aquí hay un avance en la conciencia ecológica, ¿verdad? Porque se piensa no solo en la generación presente, sino en las pasadas y en las generaciones futuras. Se incluye la dimensión ética y además se piensa en la calidad de vida del prójimo y la integridad de la creación. Benedicto XVI, ¿verdad? Este es un mensaje de Benedicto XVI a la Curia Romana del 21 de diciembre del año 2007. Dice: el interés y la preocupación por los temas ecológicos no es ajeno al interés cristiano, sino que está dentro de lo más genuino de la fe. El cuidado de esta casa grande, que es la creación, compete y es obligación del creyente, que debe trabajar además para que todo se reconcilie con Dios en Cristo. Todo ello está dentro de la buena nueva, sobre la dignidad del hombre, sobre la vida, sobre la familia, sobre la ciencia y la tecnología, sobre el trabajo humano, sobre el destino universal de los bienes de la tierra y sobre la ecología, dimensiones en las que se articula nuestra justicia, se vive la fe y se da respuesta a los desafíos del tiempo. Entonces empieza el Papa a colocar allí, Benedicto XVI, en el centro de toda la temática ecológica al ser humano, responsable de la ciencia y la tecnología, la familia, la vida, la dignidad de las personas, la ecología, el destino universal de los bienes. Y articula con un valor de la doctrina social de la Iglesia, que es la justicia. Sigo con Benedicto XVI, ahí me quedó muy chiquita la letra, espero que la puedan ver. Benedicto XVI apunta que necesitamos desarrollar un nuevo estilo de vida. Insisto en esa expresión porque en Laudato Si no la vamos a encontrar. Que respete la naturaleza y abogue por el desarrollo socioeconómico sustentable, contribuyendo a incentivar la búsqueda y promoción de estilos de vida y modelos de producción y consumo que respeten todo lo creado. El Papa está apuntando allí, cuando habla de modelos de producción y consumo, a una economía más humana, más solidaria. Incluso en Caritas in Veritate, el Papa se atreve a proponer que es necesario retomar aquellas formas de economía de la gratuidad, como lo son el intercambio y el trueque de productos y de bienes. La economía de la gratuidad. Por supuesto que eso tiene que ver con una forma de actuar Dios en nuestra vida. Dios actúa en nuestra vida gratuitamente. Dios no funciona en la lógica del intercambio en el sentido de que yo le doy para que me dé. Yo suelo decir, ¿verdad? Cuando uso esa expresión me acabo de acordar que eso es efectivo solo en el boxeo. Dan para que les den. En la vida cotidiana también está la gratuidad, gente que da por generosidad, Dios que da por generosidad. Y aquí siempre cuento una anécdota, ya ustedes deben estar cansados de oírmela, de cuando prediqué un encuentro de promoción juvenil, ¿verdad? Cuando uno era famoso en esos ámbitos de jóvenes y ya no es tan joven, porque ya las canas se peinan, me invitan a predicar un encuentro de promoción juvenil y yo voy, cuando van a dar la comida, paso por los donde están sirviendo y le digo a la cocinera, me dice, ¿cuándo le sirvo, padre? Y le digo, como el Señor ha sido con usted. Y me echó una cucharada de comida nada más. Y entonces me volví y le dije, usted es un hereje, porque el Señor es generoso y bueno con todos. Un poco el salmo del domingo que decía, el Señor es cariñoso con todas sus criaturas. Los problemas ecológicos, dice Benedicto XVI, tienen repercusiones incidentales, sobre todo en los sectores más débiles de la sociedad. Y luego usa un concepto, la ecología humana es un imperativo. Adoptar un estilo de vida que respete el medio ambiente y apoye la investigación y la explotación de energías limpias que preserven el patrimonio de la creación y sean inofensivas para los seres humanos, deben ser prioridades políticas y económicas. La palabra clave es ecología humana. Mientras no se pase de una ecología parcial y fragmentada en 1000 intereses a una ecología íntegra y completa, en la que el bien del ser humano sea el primero y más importante de los objetivos y al mismo tiempo el verdadero protagonista de su propio desarrollo, las posibilidades de llegar a la meta deseada y a un ambiente digno y sano para todos y en todo parecen más que distantes, imposibles. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que ha habido una concepción de ecología fragmentada. Ecología social, ecología
ecología humana, ecología ambiental, y entonces ya usted va captando cómo vamos comprendiendo por qué el Papa se anima a hablar de una ecología integral. Una ecología integral que nos implica trabajar en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Benedicto XVI dice, se necesita una ecología completa, intelectual, con la incuestionable honestidad de la razón y el pensamiento. Moral, asumiendo las responsabilidades que dimanan de unos principios objetivos, con normas y derechos naturales y legales que obligan en conciencia. Trascendente, ampliando los horizontes del conocimiento en la luz de una fe madura y razonada, asumiendo unos principios que le son propios. Entonces, con todo ese recorrido llegamos a Laudato Si, que marca una nueva etapa. Grandes generalidades de Laudato Si, ¿verdad? Publicada el 24 de mayo del 2015, hace 5 años y unos meses. Interesante en Laudato Si, primero que se publique en esa fecha. Para nosotros los creyentes, fiesta de la Virgen María, auxilio de los cristianos. Destinatarios, cada persona que habita en el planeta. Me detengo allí, ¿verdad? De Rerum Novarum hasta Pacem in Terris, es decir, de 1891 hasta 1963, los documentos de los papas en el magisterio social venían dirigidos a los obispos, los sacerdotes, los religiosos y religiosas. En 1963, San Juan XXIII, el Papa Bueno, escribiendo Pacem in Terris, la paz en la tierra. Crisis de los misiles soviéticos, ¿verdad? Acuérdense de eso. En ese contexto, el Papa hace un pequeño cambio y además de dirigir Pacem in Terris a todos esos que dije ahora, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y religiosas, agrega una frase que se volvió clásica del año 63 en adelante. Todos esos destinatarios y el Papa agrega, y a todos los hombres de buena voluntad. Entonces ya abre un poco la perspectiva. ¿Por qué lo hace el Papa? Bueno, esto es especulación mía, pero tiene que ver con la forma en que se piensa la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Una Iglesia servidora del reino de Dios en medio del mundo para todos los hombres y mujeres. Y el Papa San Juan XXIII agrega, a los hombres de buena voluntad. De 1963 hasta el 24 de mayo de 2015, todos los documentos del magisterio social de la Iglesia venían dirigidos así, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas y a todos los hombres de buena voluntad. El Papa Francisco se lanza y dice, Laudato Si, dirigido a cada persona que habita en el planeta. Es decir, es un asunto que nos corresponde a todos los habitantes del planeta. Pero también esto le revela a uno cómo nos estamos colocando como iglesia en medio del mundo. Qué dicha que está grabando la reunión, ¿verdad? Porque esta reflexión me sirve para un trabajo que me están pidiendo los señores obispos. ¿Cómo nos colocamos delante del mundo? Una iglesia capaz de dialogar con toda persona que habita en el planeta. Una iglesia dialogante. Una iglesia que sale al encuentro de las personas concretas. El tema de Laudato Si sobre el cuidado de la casa común y trata asuntos relacionados con la ecología y el desarrollo pleno del género humano. Por eso lo ubicábamos, cuando usamos la pizarra, en ese gran filón que tiene que ver con la temática del desarrollo. Este padre lleva ya 1 hora hablando. ¿Qué se propone Francisco? Bueno, se propone llevarnos a tomar conciencia de la urgente necesidad y el desafío urgente de proteger nuestra casa común, que conlleva preocuparse de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Numeral 13 de Laudato Si.
Reforzando esta visión optimista de que las cosas pueden cambiar, el Papa Francisco asegura que el Creador no nos abandona. Nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, ni siquiera con nuestros pecados, agrego yo, ¿verdad? No se arrepiente de habernos creado. Dios lleva adelante su proyecto de amor, su proyecto armonioso con toda la creación. Y si pensamos en cómo el pecado dañó las relaciones con Dios, con los otros, con toda la creación, acuérdense del texto del Génesis, ¿verdad? El relato de la caída. Adán, ¿dónde estás? Le dice el Señor Dios a Adán, ¿verdad? Y Adán, seguro escondido detrás de unas matas de café, le grita al Señor: es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces el Señor Dios le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Ahí me detengo, ¿verdad? Ya la relación con Dios no era el amigo con el que se sentaba Adán por las tardes a conversar, y yo digo a tomar café, ¿verdad? Como buen tico, café de la zona de los santos, fray café del que promovemos en la pastoral social. Ya no era el amigo con el que tomaba café, Dios, sino que Adán dice: es que tuve miedo y me escondí, porque andaba desnudo. Tuve miedo. El miedo paraliza. Los psicólogos dicen que el miedo tiene causas externas. Entonces, para mí, esa frase de la psicología moderna me ayuda a pensar cómo Adán pasa de ser el íntimo amigo de Dios en el relato de la caída a considerar a Dios un extraño, un extranjero, un distinto a, ya no hay intimidad. Se rompe la relación con Dios. Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces, el Señor Dios le dice a Adán: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y Adán se vuelve y le dice: la mujer que me diste. Ya no es la carne de mi carne, ni los huesos de mis huesos. La madre de los vivientes. No, es la que vos me diste. Y entonces el Señor Dios vuelve a ver a Eva, nuestros primeros padres, ¿verdad? Y le dice a Eva: ¿qué fue lo que hiciste? Y Eva dice: la serpiente condenada me engañó. Me detengo allí de nuevo. Se rompe la relación de armonía con Dios, se rompe la relación de armonía con el otro, con los seres humanos, la mujer que me diste. Se rompe la relación de armonía con toda la creación. La serpiente condenada me engañó. Se rompe el proyecto armonioso de Dios. La experiencia del pecado daña las relaciones armoniosas con todos. Por más íntimo que sea el pecado, por más privado que sea, daña toda relación. Y ese daño de relaciones no se queda así, porque si Dios hubiera abandonado o renunciado a su proyecto de amor, como dice el Papa, y no echa marcha atrás, ¿verdad? Deja que las cosas sigan con esa ruptura, pero el acontecimiento pascual, la muerte y resurrección de Jesucristo, ha restablecido esas relaciones. Primero porque nos hace capaces de sentirnos y de ser en verdad hijos de Dios. Si la Pascua tan particular que vivimos usted y yo este año, en el confinamiento en el que estamos, no nos ayudó a crecer a usted y a mí en el sabernos, en el sentirnos, en el experimentarnos, hijos muy amados de Dios, con todas las circunstancias que tuvimos que vivir, ¿verdad? Algo está pasando en nuestra experiencia de fe, porque la Pascua nos hace hijos de Dios. Lo decimos en otra forma, en la liturgia: renovamos nuestro bautismo. Bueno, ¿qué hace el bautismo con usted y conmigo? Nos hace parte de la familia de los hijos de Dios. Pero además nos abre los ojos y nos hace ver que el otro es un hermano. Un hermano al que hay que llevar a la experiencia de encontrarse con el Señor. Piensa en Tomás, que no estaba con nosotros en el cenáculo cuando el Señor se les apareció y le dijeron: hemos visto al Señor. El otro es un hermano. Y toda la creación es parte de nuestra vida y nosotros somos parte de ella. Dios no echa marcha atrás. En su proyecto de amor no se arrepiente de habernos creado. Quiere urgirnos el Papa en la necesidad de cambiar, de buscar solución a la situación ecológica. Además nos recuerda que la humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Y por eso alienta y da gracias a todos los que están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Todo eso en el numeral 13. Por otro lado, el Papa asegura que los jóvenes nos reclaman un cambio y se preguntan: ¿cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor
sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos, necesaria conexión. La crisis ambiental tiene que ver con la situación de los excluidos. El Santo Padre manifiesta su deseo de que este documento ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta. Por eso propone una ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales, inseparablemente vinculadas con la situación medioambiental. Es que no hay una crisis ambiental por un lado, una crisis humana por el otro, una crisis social por el otro, una crisis económica. Es del pensamiento del Papa Francisco que la crisis es una sola, que tiene manifestaciones humanas, sociales, económicas, políticas, ambientales, culturales. En esta perspectiva nos invita el Papa a emprender un diálogo honesto a todos los niveles de la vida de la sociedad, que facilite procesos de decisión transparentes. Y recuerda que ningún proyecto puede ser eficaz si no está animado por una conciencia formada y responsable, sugiriendo principios para crecer en esta dirección a nivel educativo, espiritual, eclesial, político y teológico. Esa ecología integral de la que habla el Papa tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la economía, con el bien común, con la cultura, y por supuesto es humana y ambiental. Por eso es una ecología integral, tiene que ver con la justicia. Ecología integral, que incorpore todos esos aspectos. Es que usted y yo desarrollamos toda nuestra vida en esos aspectos y más. Pero necesitamos ser conscientes de que nuestra vida se va desarrollando en esos ámbitos, en la búsqueda del bien común, en el ámbito de la cultura, en la vivencia de la justicia, en una visión de la persona humana, que nos ayude a promover a todo el ser humano y a todos los seres humanos. Por eso es una ecología integral. En Autoyésima Adveniam se habla de ecología social y de ecología humana, término que retoma Benedicto XVI, ya lo vimos. Francisco da un pasito más allá y dice, es que es ecología social y es ecología humana, que además tiene que ser ambiental y tiene que ser cultural y de la vida cotidiana, se llama ecología integral. Y propone entonces un estilo de vida con una espiritualidad, está en el último capítulo de Laudato Si, la espiritualidad ecológica, y por eso señala que tienen que existir elementos de evangelización que nos ayuden a transformar el estilo de vida vigente por un estilo de vida más armonioso con la creación.